Bueno, vamos de nuevo. ¿Qué cosas necesitan ustedes dar siempre para poder expresar cómo se mueve un objeto? ¿Cómo es la trayectoria de un objeto? ¿Qué es lo que necesitan saber siempre? ¿Qué necesitan especificar a cada punto? Posición y Sentido, tiempo. Posición y tiempo. ¿Solamente con eso te alcanza para saber cómo se mueve un objeto con la posición y el tiempo? sentido y dirección. Sentido y dirección, nomás. No, no, ¿qué más? La variación ¿La variación de qué? de la posición y el tiempo. La variación de posición en el tiempo te alcanza para describir siempre cómo es el movimiento de un objeto. A punto. ¿Qué necesitas saber? Posición y velocidad, chicos. Esto creo que ya se los he dicho antes. ¿Eh? A cada punto siempre ustedes necesitan saber posición y velocidad para poder determinar cómo un objeto se mueve. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Sí, Bien. Entonces, cuando les pregunten qué necesitan, no es la diferencia de tiempo, no es nada. Es la posición y la velocidad a cada punto. Listo. Si yo sé la posición y velocidad a cada punto sobre la trayectoria de ese objeto, puedo decir cómo se está moviendo. ¿Sí? Puedo reconstruir toda la trayectoria. Entonces, vamos a qué es lo que necesito entonces saber en movimiento relativo para yo poder tener la descripción de un objeto. La posición y velocidad. Posición y velocidad, obvio. Y la siguiente pregunta es, ¿qué se imaginan que puede ser? ¿Y sistema de referencia? ¿En qué sistema de referencia estamos hablando? Porque si es relativo, me estás preguntando, bueno, pero ¿en qué sistema de referencia lo querés? A la posición y a la velocidad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para relacionar la posición de un objeto cualquiera en dos sistemas de referencia? ¿Alguien leyó algo? sí, sí, pero sería sumando sus posiciones respecto uno del otro y respecto de uno a la Tierra o algo así. A ver, ¿cómo sería eso? ¿Cómo lo vas a sumar? A ver, mostrar, hacer un esquemita, sumar vectores, a ver, ¿qué me querés decir con todo eso? Mostrame. No te puedo mostrar, profe, ahora. Pero ¿Por qué no? Ya empezamos con que no te puedo mostrar. Ah, chicos, hace un año y medio que están en forma virtual, ¿no? Bueno, ¿quién más lo hace? A ver, ¿quién muestra cómo son las coordenadas de un sistema versus en el otro? ¿Cómo se relacionan?
Se hacen difíciles las clases así, ¿eh? ¿Saben? Tanto para ustedes como para mí. En realidad yo el tema lo sé. ¿No tendríamos un sistema de referencia incluido en otro sistema de referencia? A ver, ¿cómo es eso? Mostrá. ¿A qué te referís? Dibujá, es un esquema. Explícanos. ¿Cómo es la pregunta, profe? Bien, ¿cómo relacionás, ¿sí?, Sí. la posición y la velocidad de un objeto con dos sistemas de referencias? ¿Cómo se vinculan los dos sistemas de referencias y la posición de un objeto? Ok. Sería siempre en relatividad desde donde se está mirando, o sea, del punto justamente de referencia. Bueno, ¿y cómo se relacionan? Está bien, muy lindo en palabras, ¿sí? Y, Sí. y, y, ¿cómo se escribe eso? ¿Cómo me lo mostrás así gráficamente? ¿Qué significa eso? A ver, abro el Paint. Dale, A ver dale, si se me ocurre algo. dale. Bien. ¿Cómo es? Ahí está. Esperen un segundito. ¿Se está viendo? ¿Se ve? Sí, sí, se ve. Sí, dale. Genial. Bueno, hago la del video que era bastante didáctico, no sé cómo por decirlo de alguna forma. Había un tren donde podemos poner un personaje que está fijo en el tren. Otro sujeto está mirando cómo el tren se mueve, lo cual me faltó decir eso, el tren se está moviendo con respecto a este sujeto. Sí, eso es un ejercicio, de hecho. Pero bueno, dale. A ver. Ok. Ah, están abandonando todos, che. Uf, Puta madre. Ahí va. Se mueve a una velocidad constante con respecto a este sujeto. Y dentro del tren hay otro que se estaría moviendo a una velocidad constante con respecto al circulito, a este sujeto, a esta otra persona. Para. ¿Cuántas personas tenemos? El tren se mueve. A ver, Abajo. vamos a poner las personas. Me perdí. Persona, la voy a poner al costado un poquito más abajo. Personas tenemos. Uy, ahí está. Personas tenemos el triángulo, el círculo y el pequeño rectangulito. Lo de costado serían las personas. Las flechitas serían velocidades. Que no sabría cómo... ¿El tren se mueve o se queda quieto? El tren se estaría moviendo, aquí lo representé con esta pequeña flecha. A ver, ¿se puede agrandar un poquito el pen? Ahí va. El tren se está moviendo con respecto a esta persona, a este rectángulo, a una velocidad constante. ¿Bien? Ok. Y el triángulo también se está moviendo a una velocidad constante, pero con respecto a... se me fue. Con respecto al círculo ¿Y el dentro del tren. ¿Y el círculo qué hace? Y el círculo está
fijo al tren. Está fijo el tren. O sea, con respecto al tren, tiene una velocidad de 0. Entonces, el círculo, el triángulo se mueve con respecto a qué cosa entonces. Entonces, el círculo y el triángulo también se están moviendo, al estar dentro del tren, con respecto a este rectángulo. Sí, sí. Pero el triángulo se mueve con respecto Ah, ahí va. El triángulo se mueve a una velocidad constante con respecto al círculo. y el círculo, El círculo está fijo al tren, o sea, a una velocidad constante con respecto al tren de 0. entonces por transitividad, propiedad matemática, No la tenía esa palabra, pero supongo que ¿nunca la escuchaste por transitividad? no, jamás en mi vida, lo puedo jurar. Transitividad es, sí, sí, ¿no? ¿Sabes que estoy diciendo mala palabra? No, puede ser, no, yo no la conozco, pero seguramente A ver si estoy es hablando así. mal. Pero hago una inferencia de que debe ser que entonces se mueve con respecto a. O sea, si los dos están en un lugar, se están moviendo. Sí, sí, es por relación transitivas. Sí, sí, no me Perfecto. equivoco. No, sí, yo simplemente no la había escuchado. Bueno, entonces... Pero para. Eso es importante. Porque vas a sí, mezclar cosas acá, vas a poner cosas de más, entonces no ok. sé. O sea, te lo pregunto a propósito. Porque si no, yo me imagino dónde vas a ir y te vas a complicar más. ¿Sí? La relación transitiva en matemática, ¿qué significa? ¿Alguien de acá sabe? No. No, profe, la verdad lo acabo de buscar en Google cuando lo dijo. Pues no, nunca lo escuché. Y bueno, ¿qué dice ahí Google entonces? Que cuando un elemento se relaciona con otro y ese mismo elemento se relaciona a su vez con otro más, o sea, se relacionan todos básicamente. O sea, en otras palabras, ponerlo en forma gráfica, ¿qué te está diciendo eso? Que si A se relaciona con B y a su vez A se relaciona con C, B se relaciona con C. Eso. Exacto, bien, entonces, ¿qué movimientos tenemos acá? Entonces, empecemos a eliminar cosas, porque ya es medio un lío esto, ¿sí? ¿Qué movimientos tenemos acá? ¿Qué se mueve con respecto a qué? El tren se mueve con respecto al rectángulo. Bien, ok, bárbaro. ¿Qué más? El triángulo se mueve con respecto al círculo. Al círculo, bien, ¿qué más? El círculo, Y el círculo está fijo o no se mueve con respecto al tren. entonces el triángulo, Entonces el triángulo, con respecto al rectángulo, vendría la pregunta. no, transitividad. ¿Qué dijimos? ¿Qué tres cosas tenemos ahí entonces metidas? Tenemos el rectángulo. No, no, olvídate el rectángulo. Ok. Ah, que tres cosas. Bien, sería la velocidad. No, tenemos triángulo. Tenemos círculo, tenemos tren. ¿Sí? Vos Bien, dijiste que tenés el triángulo, se mueve con respecto al círculo. al círculo. El círculo, Con respecto al tren. ¿cómo se mueve? A velocidad cero. El círculo. Entonces se mueve. No. Ah. Entonces, ¿qué pasa con el triángulo? El triángulo se mueve con respecto al círculo y con respecto al tren. Está bien. ¿Y la parte de carácter transitivo de eso qué te está diciendo? A es el triángulo, B es el círculo, C es el tren. Entonces,
¿Y no es eso que el triángulo se mueve con respecto al tren? Y entonces, ¿para qué estoy incluyendo el círculo? Si no se mueve. Mm, ¿Para qué me incluís el círculo que está fijo al tren y me estás diciendo de que se mueve con respecto al tren? Para ver la diferencia entre los dos objetos que están arriba del tren. O no se mueven a la misma velocidad y los dos están encima del tren. Sí, pero entonces, ¿para qué me estás incluyendo ese objeto que está con velocidad cero respecto al tren? Me estás complicando el asunto, estás agregando cosas cuando no las necesitas. Bueno, pero en el ejemplo está puesto para que justamente se vea eso, que por ejemplo el triángulo respecto al círculo se mueve, no sé, a una velocidad de 5 metros sobre segundo, no sé la verdad la velocidad que dice, No importa, no importa. y después el rectángulo viéndolo va a 45 metros sobre segundo, entonces ahí explica esa diferencia con la velocidad del tren. Y Parece entonces, que ¿y el círculo para qué está? y para ver la velocidad del tren, es para eso. Para tener otro sistema de referencia. ¿Para qué vas a tener otro más? ¿Por qué no lo pones? No, la cuestión es la siguiente. Agrega cosas al divino botón. ¿Sí? No hace falta agregar un objeto que no se mueve a otro más. O sea, ¿cuál es la relación? La cuestión es la siguiente, chicos. O sea, acá el círculo ese está de más, no sirve para nada. O sea, poner algo en el círculo es lo mismo que ponerlo ¿dónde? En el tren, En el tren. Entonces, ¿para qué quieres Claro. un círculo? ¿Sí? Estás agregando cosas y lo único que van a hacer es complicar, porque después encima tenés que decir cuál es la relación que hay entre el círculo con el tren. Si sabes que es cero la velocidad, pero te das cuenta de que hay cosas de más. ¿Sí? No tiene mucho sentido. Puedes borrarlo el círculo tranquilamente, de hecho, borralo, que no te cambian nada. Entonces, ¿cómo se están moviendo las cosas acá? Ahora. bien, el triángulo con respecto al tren ¿Qué más? y el tren con respecto al rectángulo. Y el tren con respecto al rectángulo, bueno. Ok, dale, listo. ¿Y cómo se relacionan esas tres cosas ahora? Estoy intentando bajarlo. Pero el triángulo tendría una velocidad con respecto al rectángulo igual a la velocidad que tiene el triángulo con respecto al tren más la velocidad que tiene el rectángulo, el tren con respecto al rectángulo. A ver, ¿cómo es eso? Escribilo, porque ahí Ok, me perdí. va de nuevo. Me perdí. Tengo un muy buen pulso, pero supongo que sería de la siguiente forma. Ups. Bueno, la velocidad del triángulo Dale. con respecto al rectángulo sería igual a la velocidad del triángulo con respecto al tren, que lo simbolizo con una T, más la velocidad del tren con respecto al rectángulo. Bien, ¿eso qué son? ¿Números o vectores? Vectores. Vectores.
Bien. Si me haces un esquemita de esos vectores, ¿qué te queda? Un esquema de los vectores. ¿Sí? ¿Cómo apuntan esos vectores? Porque ahí me mete una formulita, pero yo quiero, no me lo imagino. ¿Cómo hago para ver eso? ¿Cómo se suman? A ver, un tantito. Se está viendo bien, ¿no? Ya dejé de ver el Meet. Sí, sí, se ve bien. Genial. Bien. Me quedó medio chueco. Vamos a hacer así. Bueno, este sería el sistema de referencia del tren. Uy. Creo que tiene otro color. Y este, el del rectángulo. El sujeto estaría bien. Bien. ¿Hay algo mejor? Bueno, el triángulo con respecto al tren, no sé, se mueve de esta forma. Y con respecto al punto del triángulo, del rectángulo, se mueve. No sé si eso es más o menos lo que buscabas en cuanto al esquema. La madre. O no sé si entendí bien. Bien. ¿Y qué más? ¿Qué otro vector te falta ahí? Faltaría uno que sea desde el sistema de referencia más grande, el de afuera, hacia el origen del de adentro, ¿no? ¿Cómo los colores? Perdón. Del rectángulo con respecto al tren. Sí, así, ¿no? Puede ser. Me falta la flecha, así no sé cómo. Algo medio Dibujala con mocho. un lápiz. Dibujala con un lápiz y listo. Tucu. Pero se me dibujan esas cosas. A ver, lápiz. Dale un lápiz, ya está. Ahí. Tucu. Man. Bueno. Horrible. Bueno, entendible. Ahí va. Dentro de todo entendible. Bueno, Más o menos. más o menos. Entonces, ¿cuál es cada uno de ahí? Ok. Este sería el sistema. Hacer una flecha con otro color, con el lápiz Marco. y poner el nombre. ¿Dónde se escribe acá? Bueno, este sería el rectángulo. Mirá. Rectángulo. Sí, ese sería el tren. Bueno, este sería el tren. Y finalmente, este sería el vector del triángulo. Está bien. A lo que voy es, ¿cuál vector es cada uno de lo que pusiste al lado? ¿Qué vector es cada uno de esos tres? ¿Cuál es cuál? Espera. Asocia Sí, el sí, sí. vector con el nombre que pusiste. Se hace con ese color raro. Quiero poner otro color, pero... A
Ahí está, color sólido. Bueno, este vector sería el del triángulo con respecto al tren. O sea, desde... Hace una flechita que vaya desde tu fórmula hacia ese vector. Ahí con el lápiz, a mano alzada, o sea, ahí, cualquier cosa. Ah, desde la... Bien. Desde la fórmula, necesito que me pongas el nombre de cada uno de ellos para ver cuál es cuál. Si querés escribir, hay una A al lado de pinceles. Me jode. Ah, mira. Ahí está. Gracias. Bueno, este sería... ¿Se entendió más o menos ahí? El vector del triángulo con respecto al tren. Sí, ok, dale. Y entonces, Y acá me faltaría el vector... Bueno, va a estar un lío. Era mejor así. Didáctico. El vector triángulo. bueno, ok, está bien, listo. ¿Y cómo es la posición entonces de ese triángulo? Porque vos metés velocidad en la posición. La posición. Ajá, Ajá. no quiero la posición. Ahora, Espérate que lo analizo. bueno, no importa, para eso estamos. Dale. Una vez que lo analizás y lo sabés, no te lo olvidás jamás en la vida. En realidad, uno no empieza analizando esto con velocidades. En realidad, uno no empieza a analizar esto con la posición primero. ¿Cómo es? ¿Qué relación hay entre posición y velocidad que vimos hasta ahora? Los metros desplazados sobre la cantidad de Sí, tiempo. está bien, ¿no? Funcionalmente, ¿cómo es una con respecto a la otra? ¿Cómo? Funcionalmente, ¿cómo es una con respecto a la otra? Posición con velocidad. Ujú. Sí. ¿Cómo se relacionan la posición con la velocidad? Que ambas son dependientes. ¿De qué? Y si cambia... Ah, no, no. ¿Saben derivar e integrar? Sí. Y entonces, La velocidad sería la derivada de la función de distancia.
de distancia. De posición. Ah, bien, chicos, eso es lo que tienen que decir. ¿Cómo se relaciona la posición con la velocidad? ¿La velocidad qué es con respecto a la posición? La derivada. La derivada ¿Con respecto a qué? a la velocidad. No, Respecto al tiempo. no, ¿cómo? Vamos de nuevo. La velocidad es la derivada de la posición respecto al tiempo, chicos. Es lo que tienen que decir. ¿O no es así? Sí, sí. Bueno, vamos, enciendan las luces, vamos, dale. Entonces, si yo tengo velocidad, ¿qué hago para encontrar posición? Integro. ¿Con respecto a qué? Al tiempo. Y entonces, ¿qué te va a dar ahí? Lo desplazado en un cierto tiempo. Te va a dar la posición. Entonces, si vos integrás eso que tenés ahí, esa ecuación, ¿qué crees que te va a dar? Ahí está. La posición. Bueno, entonces, Sí, no sé cómo ponerlo en un gráfico. Porque no tengo números. ¿qué significa velocidad? De nuevo, ¿de qué otra forma escriben velocidad? Que supongo que se los habré dicho en algún momento de cómo es que se expresaba la velocidad de otra forma, además de velocidad, que lo van a usar mucho en física también, que obviamente estamos en física, ¿sí? La diferencia de lo desplazado sobre la diferencia de tiempo. Sí, pero más de la diferencia, de esa diferencia cuando haces el límite, cuando el tiempo tiende a cero, ¿qué te da? La posición. La derivada. Claro, o sea, el derivar. Es la derivada eso, ¿sí? Entonces, ¿cómo escribís la derivada de la... O sea, la velocidad, ¿cómo lo escribís en forma de derivada? Si la velocidad es la derivada de la posición respecto al tiempo, ¿sí? ¿Cómo escribís eso en forma de matemática? Disculpe, profe, ¿cómo preguntó? Si la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo, ¿cómo escribís eso en forma matemática? ¿A qué se refiere con eso? O sea, la fórmula de posición. De velocidad igual derivada de x respecto del tiempo. Eso quiero que me escriban. Y pones velocidad es igual y pones el posición en función del tiempo y le pones el apóstrofe que se pone cuando derivas. Bueno, ¿y qué otra forma también lo puedes escribir? Y entonces cuando integras eso, ¿qué te da? ¿Cuando integro qué? Lo que La acabas de decir. velocidad, claro. Chicos, lo que pasa es que ustedes están acostumbrados a hacer todo en el aire. Por Dios, escribí la velocidad igual a la derivada de la posición respecto al tiempo. Dale, no me hagan enojar, ya, dale.
la velocidad Sí, exactamente. B es igual a dx sobre dt. Vamos, dale. Entonces, si vos integrás la velocidad, integrás ambos miembros, ¿qué te da? Integrás con respecto al tiempo, ¿sí? la posición. La posición. Entonces, si vos tenés la velocidad de qué a qué, Y tengo la velocidad. si tenés la velocidad del triángulo al rectángulo, integrás eso, ¿qué te va a dar entonces? Lo desplazado del triángulo con respecto al Posición, no lo desplazado, la posición de qué a qué. del triángulo con respecto al rectángulo. Listo, escribí eso, dale. Eh, vamos a ver. ¿Así se entiende? Y bueno, y si integrás cada uno de esos términos que tenés en la suma ahí de velocidades, ¿qué te va a dar? ¿Cuál es la relación que te queda entonces? Es integro la velocidad con respecto de la velocidad del triángulo con respecto al tren, me da Sí. la posición Bueno, del triángulo con respecto al tren. dale, ¿es igual a qué entonces? Espera. Tengo que borrar. Bueno, ¿cómo era? Si integro la velocidad del triángulo con respecto al tren, me da la posición correspondiente del triángulo con respecto al tren. Bien, ¿qué más? Pucha. Bueno, y si integro también la velocidad del tren con respecto al rectángulo, me da la posición del rectángulo con respecto, la posición del tren con respecto al... Bueno, listo. Entonces, ¿cuál es la relación que hay entre las tres posiciones? ¿No sería igual que la velocidad, la suma de las posiciones? Exactamente. Sí, es eso.
tal cual. Ya saben que derivar e integrar es una función lineal con respecto a las sumas. Ya salen afuera, o sea, la suma de integrales es la de la integral de la suma es la suma de integrales. La derivada de las sumas es la suma de las derivadas. Claro. Es lo mismo. Entonces, ¿qué te queda? Me quedaría algo como lo siguiente, que la posición del triángulo con respecto al... pues, la posición del triángulo con respecto al triángulo es igual a la suma de las posiciones del triángulo con respecto al tren más la posición del tren con respecto al rectángulo. ¿Eso es una dirección o son vectores? Vectores. Sí, vectores. Fíjate que te queda exactamente igual a lo que dibujaste arriba. Claro. Bueno. Entonces, eso es lo que tienen que saber. ¿Sí? Si querés, son esas dos ecuaciones, nada más, pero ni siquiera tenés que acordarte de memoria. Cuando hacer un dibujito de ese estilo, ya te das cuenta que tenés que ir sumando las cosas. ¿Sí? Bien. El libro no lo leyeron, ¿no? Por mi parte no, yo no. No. No es por nada, pero se nota. Sí. Pero bueno, no solamente hay que mirar videos, sino la idea es que vean el libro. ¿Sí? En el libro están detalladas otras cosas y se explican cosas también que tal vez no están en los videos, se dan así porque sí, están medios explicados de alguna forma que bueno, está bien, explican el tema, pero son diferentes puntos de vista y explicaciones. ¿Sí? Y eso es lo bueno de leer varias cosas, es que tienen las explicaciones en formas diferentes. Entonces, lo que uno entendés de un lado, entendés en el otro. ¿Sí? El círculo, ¿para qué estaba metido el círculo? Yo el video no lo vi, no sé. Pero, ¿para qué me metes un círculo fijo al tren? ¿Por qué no me decís que directamente se mueve con respecto al tren? ¿Sí o no? Sí, sí, entiendo. ¿Te das cuenta, no? Sí, casi de inercia. Claro, pero bueno, o sea, ¿para qué me pones algo fijo? Es como digo, sí, me muevo con respecto al asiento y el asiento está fijo al tren. Entonces significa que me muevo con respecto al tren directamente. ¿Sí? Ahí va el asunto también. Bueno, listo. Movimiento relativo es esto. Son esas dos ecuaciones. ¿Sí? En realidad empezás con la de posición. Si vos tenés la de posición, ¿cómo haces para encontrar la de velocidad? Derivás. Si derivás, ¿qué te queda? Te queda la suma de las derivadas y la derivada de la posición con respecto al tiempo, ¿qué te da? ¿Cómo? La La velocidad. derivada de la posición. Claro, respecto al tiempo, ¿qué te da? La velocidad. Claro. En realidad uno empieza, en realidad, lo que uno hace es, en realidad lo que uno hace es calcular la posición, ¿sí? Y en realidad deriva y calcula la velocidad, no hace al revés usualmente. ¿Sí? Cuando vos empezás describiendo algo, vos empezás describiendo cuál es la posición. Y en base a eso, derivás y calculás la velocidad. Eso es lo que uno hace en la realidad, ¿sí? Que es como uno empezaría haciendo las cosas. Pero bueno,
uno no calcula, de hecho, la velocidad de entrada, así. ¿Sí? Pero bueno, esas son las dos cosas que hay que saber. Listo. Bien, entonces, ya que no leyeron el libro, ¿sí? Abran el libro, página 92, ¿sí? Capítulo 3, 5, página 92. ¿Lo tienen ahí? Dios. ¿Tienen ahí Sí, el ahí libro lo- ya? sí, es el capítulo 3, ¿no? Capítulo 3, página 92, dale. Ahí está. Es el ejemplo 3.13. ¿Sí? Obviamente, sin ver la respuesta, quiero que trabajemos acá ese ejercicio, acá, en vivo, en directo. ¿Sí? Y quiero que me lo expliquen. El del, el del camión, el auto y Sí, la carretera. sí, exactamente. Bien. Así que borrá ahí todo esto, si quieres, o guardalo, guárdatelo como quieras. Ah, ojo, una cosa. Antes de hacer eso, ¿qué pasa si yo invierto acá, en lugar de poner de triángulo a tren, pongo de tren a triángulo? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué relación hay entre la velocidad o la posición de tren a triángulo y triángulo a tren? ¿Es la inversa de la otra? La inversa. No, el negativo, con el signo Ah, opuesto. Sí, inversa es me expliqué uno mal, sobre. me expliqué mal. Uno sobre la inversa, bien. Sí, O sea, es el negativo, o sea, que significa que hay un signo menos de diferencia, ¿no? sí. Ok, bueno, dale, listo. Ejercicio 13, dale. Ejercicio 13. Profe, la primera pregunta podría ser la misma velocidad. No sé. Quiero que lo trabajemos acá. Ok. Esa es la idea, ¿sí? Ya que no leyeron el ejercicio, no leyeron el libro, lo trabajamos acá y después vamos a ver la solución. Así que bueno, ¿qué está pasando? Necesito una esquemita, necesito que me expliquen. A ver, dale. Discutan cómo resuelven el ejercicio. ¿Qué tienen? Sí, tenemos que estás viajando a 88 kilómetros por hora y atrás tuyo está viniendo un camión a 104 kilómetros por hora. ¿Cómo se mueven? Dibujen, Sí, vamos, dibujen. se dibujen, están en direcciones opuestas. Uno, No seas chanta. No, borra eso. No, ¿Cómo que no, no? no. Ya me lo ofrecen. No, quiero que lo hagas vos. O sea, la idea de acá es que vos trabajes las cosas, no que me las copies. Yo ya lo sé eso. ¿Sí? La idea es que vos lo sepas. Que vos me expliques a mí y al resto de la gente que no haya entendido cómo es el ejercicio. No que me lo copies así. No, borrá, no, dale. Eso es de Ahí se chanta, va. dale. Buenísimo. ¿Cómo es que dice el ejercicio? mirás así, hacer una línea. Tipo, vamos a hacer en una dimensión. Son 2 carriles, pero bueno, no le importa. Un auto va. Poner auto A va hacia la izquierda, que se va a 88 kilómetros por hora. Hacia la izquierda. O sea, Sí. uy, no.
Sí, desde la derecha hacia la izquierda. Claro. Entonces sigo. Derecha, Y, izquierda. y después el otro va desde izquierda a derecha. Todo sobre la misma línea. Sí. Bien. Bueno, es lo mismo, así que el de la izquierda es el camión que va a 104 y el de la derecha es el auto que va a 88. ...104 kilómetros por hora, ¿no? Sí, sí, sí. Y el otro 88 kilómetros por hora. Y los signos, ¿cómo los pongo? Porque si uno... O sea, ¿cómo es el sistema de referencia? ¿Para dónde es positivo? Ponelo para la ¿Cómo? izquierda. Dale, para la izquierda es positivo. Ok. Pero, bueno, más o menos. A la izquierda positivo. O sea que este sería negativo, el camión, el amarillo. Sí. ¿Cómo se hace? Ahí va, ¿no? Pero va a menos 104 kilómetros por hora. Pero la puta madre. Bueno, ahí está. Y este 88 kilómetros por hora en sentido de referencia positivo. Sí, ¿Y qué más dice? y ahora ya pregunta. Tipo, están en distintos carriles, ¿no? O sea, no se van a chocar. Eh, y pregunta qué velocidad tiene el camión relativo a usted. O sea, usted, claro, usted es el de 88, naranja. Claro, que vos estás supuestamente en el de 88. O sea que en realidad es 88 kilómetros por hora con respecto a la línea roja. O algún punto en especial. Si vos estás sobre la Tierra, sí. Sería 88 kilómetros sobre. Y la pregunta es, ¿cómo se mueve el amarillo con respecto a mí? Claro. Y yo lo pienso, a ver, de la siguiente forma, no sé cómo plasmarlo ecuacionalmente. Pero, a ver, voy explicando y voy bajando todo lo que se me viene a la cabeza. De alguna forma, si yo avanzo en esta dirección, para allá, y este viene hacia mí, va a haber un instante de encuentro, de cierta forma, en algún tiempo. Que va a ser el mismo tiempo que si yo me quedase totalmente quieto, a 0 kilómetros por hora me quedo en este punto, la velocidad de este tendría que ser tal que recorra la misma distancia
que en este instante de encuentro. No sé si me explico. No, me expliqué como el orto. ¿Alguien entendió más o menos lo que quise decir? Sí, sí, dale. ¿Y a qué vamos con eso? A ver. A que, por lo menos, a modo de comprobación, sé que esa sería la velocidad. Para ¿Cuál saber si velocidad? para saber si estoy diciendo las cosas bien. Las velocidades son constantes. Sí, 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 son constantes. Sí, pero vos dijiste esa velocidad. ¿Qué velocidad? ¿Ya la calculaste la velocidad entonces? Todavía no. Ah, porque dijiste esa velocidad. Claro, o sea, yo lo que digo es, como este naranja se está moviendo a una velocidad que con respecto a mí mismo siempre es cero, Sí, el instante de encuentro va a dar, no sé, X cantidad, por ejemplo, 3 segundos, por decir sí, algo. ok. Que yo lo pienso de la siguiente forma. Si yo me quedo totalmente quieto con respecto a la Tierra, que es 0 kilómetros por hora, de la misma forma que si yo avanzo con respecto a mí mismo sigue siendo 0, también lo puedo pensar a qué velocidad se tiene que mover para recorrer todo esto y llegar a chocarme también a los 3 segundos. Esa velocidad es la misma que si yo me muevo a 88 kilómetros por hora con respecto a la Tierra y este es a menos 104 con respecto a este. Ok, está bien. Suena lógico. Bien. ¿Y qué haces ahora? ¿Cómo lo haces entonces? Y podría tener dos formas. Una es calcular el tiempo de encuentro y con ese tiempo de encuentro lo reemplazo después en esto o hago la suma de los vectores. A ver, ¿cuál crees que va a ser más fácil? Más fácil es la suma de los vectores. Bueno, hacer eso. Entonces, ¿cómo lo haces? A ver. Sí, sería la velocidad del camión. ¿Cómo era la palabra? Relativa a vos, al auto. Pone sea. ¿Cómo es? Velocidad del camión Sí, con respecto a vos, al auto, pone sea. respecto al auto. Y sería igual a la velocidad del camión con respecto a la Tierra, más Me quedan la los tuya colores con ahí. respecto a la Tierra. La velocidad del camión con respecto al auto es igual a... Perdón, me perdí. Del camión con respecto a la Tierra, más la del auto con respecto a la Tierra. Bien. Ahora, para reemplazar habría que tener cuidado con los signos y demás. Claro. Yo creo que Esto igual también, como que... Te digo una nota. El amarillo no se ve un pepino, pero no importa, dale. Sí. Bueno, vamos a A ver, cambiar ¿cómo abajo. resuelve el texto eso? Pero dale. sí, no tiene que restar los dos, ya que la velocidad, tipo el camión está yendo hacia el auto y vos desde el auto estás viendo cómo se está acercando. Así que en vez de una suma sería una resta. Menos 104, menos 88. ¿Puede ser? No, pero en realidad el menos ya lo tiene por el sistema de referencia del 104, porque va a contraer el sistema de referencia. Entonces es la suma. Pues si no, sé que te quedaría las dos cosas sumadas si pones un No, es menos. verdad. Claro, o sea, Entonces, si yo pongo menos 104, ya estoy diciendo, o sea, que es la velocidad del camión con respecto a tierra en relación a un sistema de referencia. Si ya pongo el menos. Si yo pongo menos,
ahora hay que entender esto. La velocidad del auto con respecto a tierra se mueve 88 kilómetros por hora positivo en sentido del sistema de referencia. Pero con respecto al camión se está alejando. O sea, ¿Cómo se aleja? claro, o sea, se va a acercar, pero van en sentidos distintos. O sea, uno va para allá y el otro Entonces no se aleja del hacia el camión. menos. Está cerca el camión. Claro, se va a acercar, pero después al ir en sentidos distintos, uno de otro se están alejando. Sí, cuando ya se pasaron. Claro. Por los sentidos distintos. Sí, y Entonces, como que no sé por qué siento que falta como alguna relación más, o sea, uno con respecto al otro y con respecto al sistema. no falta ninguna otra relación. Bueno, ¿esto cómo lo pondría entonces? Porque si van en sentido contrario del camión, pero se va hacia el sistema de referencia Positivo. positivo, Y sí, importa el sistema de referencia, no el camión. pero es en relatividad al camión justamente. Entonces, ¿cómo? Sí, eso no sería La otro pregunta- sistema de referencia. ¿Estás tentado a ponerle más 88 kilómetros por hora o no? No sé, la verdad. Justamente no es la pregunta. Porque si se mueve con... O sea, ¿cómo es que dice la pregunta? A ver. ¿Cómo se mueve el camión respecto al... O sea, ¿cuál es la velocidad del camión respecto al auto? Claro. Bien. La velocidad del camión Sí, con pero respecto al auto. al ir enfrentado no tiene sentido que sumes. Porque a ver, Pero tenés un negativo ahí. ¿Cómo? No entiendo la duda que tenés, Nicolás. Y que si es la velocidad del camión con respecto al auto, te están yendo en sentidos contrarios. O sea, este va en sentido contrario a este. Sí, Entonces, pero a la vez es el auto, o sea, sí. usted va en sentido positivo al sistema de referencia. Claro, pero la velocidad del camión respecto al auto es lo que vos, o sea, lo que pusiste del lado izquierdo. Después vos te guías por un sistema de referencia. Para. Eso que pusiste, que la B está en rojo, Sí, este es el resultado final, la velocidad del Claro. camión con respecto al auto, que es igual Está a la bien. velocidad de el camión con respecto a tierra, y de la velocidad del auto con respecto a tierra. está bien. Vos los ejercicios siempre los haces tipo fijándote el sistema de referencia, no importa si uno va en contrario al otro, o sea, vos mirás cada objeto en particular cómo está respecto al sistema de referencia. Vos, el auto, que en tu caso es la flecha naranja, va en sentido positivo al sistema de referencia. El Bien. otro, el camión, está yendo en sentido negativo, hacia el otro lado donde está el positivo de la flecha. Entonces, lo vas a poner en negativo por eso. No sé si se entiende lo que digo. ¿Negativo qué cosa? El camión, El porque camión vos negativo. el positivo lo pusiste hacia la izquierda. Si vos lo pusieras al revés, es lo mismo igual. O sea, te va a quedar positivo el camión y negativo el auto, porque al fin y al cabo están enfrentados y a uno de los dos sentidos le vas a poner positivo. Pero el resultado va a ser el mismo. Va a ser la velocidad del auto respecto al camión. Es lo mismo. Es como lo quieras ver vos. O sea, igual en el ejercicio te pide la del camión respecto al auto, ¿no? Pero me refiero, al fin y al cabo, en cuanto a módulo va a ser lo mismo. Bien.
Bien, entonces, ¿Podría tomar a la Tierra como el punto de referencia, como el sistema de referencia móvil? Tipo, plantearlo como si fuera la Tierra la que se mueve para atrás del camión, y el auto se queda fijo. ¿cómo? O sea, podrías plantearlo como que el auto en el que vas vos se queda Sí. fijo y el que se mueve para atrás sería la Tierra. O sea, tomar el vector como la Tierra, la velocidad de la Tierra con respecto al auto. Claro, sí, también. En ese caso Bueno, te quedaría menos 88. eso cambia las cosas. Porque pasa que no me suena, o sea, quedé. O sea, si yo pongo más ¿Qué estás tentado de poner? Dale. y ponerlo menos, porque si no me da un número que creo pequeño, me daría Ponerlo menos menos. 16 kilómetros por hora cuando se están acercando, o sea, mutuamente a altas velocidades. Pero justamente se están acercando, o sea, Y por eso, o sea, la distancia que van a recorrer, o sea, el instante de encuentro va a ser dentro de, dicho burdamente, dentro de poco. Recorren X distancia. Y este se acerca a 104 kilómetros por hora, o se aleja a 104 kilómetros por hora desde este punto, y este se acerca a este punto a 88 kilómetros por hora. O sea, este lo vería moverse bastante rápido porque va a llegar a este punto, por ejemplo, imagínate que se encuentran acá, O sea, en hay muy una poco tiempo. O sea, tenés una contradicción entre lo que vos suponés Y lo que aparece ahí ecuacionalmente, las claro. ecuaciones. Bien. O sea, eso es bueno. Eso te está diciendo de que por lo menos tu intuición está más o menos orientada, pero tu matemática está mal. No está mal despejada la ecuación. No, no está mal despejada la ecuación. ¿Sí? La intuición es correcta. O sea, No, sí, por eso yo estoy con él de que debería ser menos, pero para menos intentar arreglar, que debería menos ser negativo, tipo menos 104, menos 88 también. o sea, Pero estoy intentando buscar una forma de que me quede eso. bueno, Entonces no debería ser menos BAT arriba. la forma Por es eso que, creo que debería ser la velocidad de la Tierra con respecto al auto. Ahí te bueno, queda negativo. la cuestión, ¿sí? La forma es que no se han dado cuenta cómo es la importancia que tienen los índices. Si vos volvés a la ecuación que pusiste antes, lo tenés guardado? La imagen No. ¿Cuál? de cómo escribiste la posición y velocidad. No, lo borré todo. Mal. Bueno, lo importante de eso, ¿sí? Es que es lo que se tienen que dar cuenta, que la idea es que justamente hagan el ejercicio, es que se den cuenta lo importante de eso. Ahora te digo, lo dejé discutir a propósito un poco, ¿sí? Porque si no, les doy yo todo masticado y no sirve, porque ustedes tienen que razonarlo esto. Vos tenías esto, ¿sí? Vos tenías un punto acá, ¿sí? Este se queda un sistema de referencia y acá tenías el otro, ¿sí? Como tengas nada. Tenías este de acá, tenías este sistema de acá y después tenías este acá, ¿no? Este era el sistema de referencia A, B y este era tu punto P. ¿Sí? Sí. Bien. Como habíamos dicho, R, acá tenés tres vectores R, ¿no? ¿Cómo es este R? ¿Cómo lo nombrás? ¿Este R va de dónde a dónde? A ver, A, B. Este va de dónde a dónde? AP, A, P. Y este, BP. BP. Entonces, si vos haces la suma esta de vectores, porque no es una suma de vectores, ¿no? El RAP, ¿a qué es igual? RAB más RBP. AB más R
B, P, ¿no? ¿Alguien hizo álgebra? Sí, ¿Álgebra? profe. Sí, sí. Sí. ¿Te acordás algo de la... ¿Cómo era multiplicación de matrices? Sí, ¿Qué tenía que pasar cuando vos multiplicabas matrices? Tenías índices que tenían que dar, ¿no? Las dimensiones. claro. Bueno, ¿qué tenés acá? Ah, te quedan los extremos y los de adentro tienen que coincidir. Exactamente. Eureka. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo tienen que poner las relaciones? Fíjate ahora, vos que vos ves tu pantalla, después lo vemos, cómo tener las relaciones de las velocidades. ¿Las tenés de esta forma? Nicolás, ¿era? Sí, ahí. Espérate que pongo. No hace falta que pongas compartir, pero Ah. vos fíjate, ¿las tenés iguales? ¿Las relaciones? ¿Y acá qué te queda? Si yo derivo todo esto, ¿qué me queda? ¿La velocidad de qué? De AP es igual a qué? No. Está mal. AB más la velocidad de qué? De BP. Fíjate que justamente lo que tenés es que estas de acá adentro, las de adentro coinciden y las que justamente las que te quedan, ¿sí? Es esta, A y P al final, que justamente estas coinciden ¿en qué orden? En este orden de acá. ¿Se dan cuenta? Claro, sí. Es ¿Sí? como decía Bueno, el muchacho. exactamente. Y además, ¿qué otra cosa tienen que lo dijeron, pero que lo ignoraron después? ¿Cómo es la relación cuando vos invertís esto? ¿Cómo es el RBP con respecto al RPB? Negativo es el RPB. Es negativo. Lo mismo que con las velocidades. La velocidad BP es igual a menos la velocidad PB. Esto es agarrar, invertir este vector, ponerlo así. ¿Sí? ¿Queda claro? Por eso es que la relación es esto. Es esto de acá, es esto de acá, ¿sí? Y lo importante son los índices. ¿Sí? Eso, de hecho, acá en el libro, está así. Si hubiesen leído el libro, está acá. Esto es exactamente eso. ¿Sí? Nada más que acá lo pone al revés, el punto P con respecto al A. No importa, pero la cuestión es que fíjense, acá tienen este que es el interno, va con este interno de acá. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué le queda? El externo, el P con el A, que justamente le queda acá el P y A. Es lo mismo, es la misma relación. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. Bueno, listo. Derivan, que es lo que yo les quise decir antes, que uno empieza de esta forma, ustedes derivan, pero como tienen la velocidad, bueno, sorry, tenemos que integrar. ¿Sí? Derivan y ¿qué les queda? Velocidad. Fíjate que te queda la velocidad exactamente de la misma forma, ¿sí? La misma que ya sabíamos, mismo subíndice en el mismo orden. Bien, listo. Volvemos a tu ejercicio ahora. ¿Sí? Dale, vamos que tenemos que seguir. Lo están sacando, pero cuesta. Más cuando es la primera vez. Dale. Sigan. Vamos, vamos. Entonces, y la otra cosa que tiene que quedarse claro, cuando usted es una velocidad, ¿sí? La pregunta que se tienen que preguntar es con respecto a qué es la velocidad. ¿A qué sistema de referencia estamos hablando? ¿Sí? Si yo te digo que va a 88 kilómetros por hora, vos me tenés que decir con respecto a qué. ¿Queda claro eso? Sí, queda claro. ¿Sí? Porque puede ser con respecto a la Tierra, con respecto a un pajarito volando, con respecto a Saturno, qué sé yo,
¿Con respecto a qué es la velocidad? ¿Sí? Entonces, esos 88 kilómetros por hora es con respecto a qué. ¿Qué punto fijo estás tomando implícitamente? ¿El camión? No. La Tierra. ¿El qué? A la Tierra. A la Tierra. Implícitamente, vos estás tomando a la Tierra como punto fijo. ¿Sí? Ok, entonces vos, el auto se mueve 88 kilómetros con respecto a la Tierra. Y el otro se mueve a 104 kilómetros por hora con respecto a la Tierra. ¿Sí? Eso es lo que tenés. Entonces, por eso que vos pusiste la T de tierra, está bien. Pero tenés que ser consciente siempre con respecto a qué es el movimiento. Porque vos podés tener movimientos relativos, que es uno con respecto al otro. Siempre son relativos. Lo que pasa es que uno hace inconscientemente algunos cálculos que dice, bueno, me muevo a 10 kilómetros por hora. Inconscientemente lo está diciendo con respecto a la Tierra. Pero no te olvides que la Tierra gira alrededor del Sol. ¿Sí? Entonces, vos con respecto al Sol te estás moviendo. ¿Sí? Por más que no te muevas con respecto a la Tierra. ¿Te das cuenta, no? ¿Dónde va el asunto? ¿Sí? Gente, hola, Sí, sí. hola. Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora sí tenés los índices bien puestos. ¿Sí? Entonces, si vos decís que la velocidad del camión con respecto a la Tierra es negativo, Y algo igual que... claro, lo que pasa es que acá, en realidad, Deberíamos de plantear los vectores de velocidad, pero desde otro punto, porque si no nos queda que la velocidad de la Tierra con respecto al auto, ahí en la última parte. claro, es que en realidad lo mejor para mí es ponerlo como si fuese, como yo lo grafiqué, como le puse el grafiquito así, tratar de poner los vectores un poquito desplazados o siempre decir lo mismo. Vos estás poniendo que, a ver, acá. Pará, vamos a ponerlo, para que comparto yo acá un segundo. Pará. Entonces, vos tenés esto de acá. No, bueno, vamos a dejarlo así. ¿Qué te viene a las 2? Uy. Entonces, vos tenés esto. Vos podés decir, esto es posición, velocidad. ¿Sí? Vos podés decir que de acá vos te estás moviendo, este sería el del vehículo. Por ejemplo, este sería el del A, podés llamarlo auto. B, si querés llamarlo el del camión. ¿Sí? Y en realidad, este vector, el del camión acá con respecto a este punto de acá, en realidad este vector estaría apuntando así. ¿Sí? Vos siempre vas sumando. Vos sumás. Lo que pasa es que este vector después tenés que darlo vuelta. ¿Sí? ¿Queda claro o no? Sí, qué crack. Entonces, vos tendrías, vos tenés el de A sería tierra. O sea, vos acá tendrías, según lo que vos pusiste, cómo pones esto, porque tenés que cambiar estas letras al ejercicio que vos necesitas. ¿Sí? ¿Cómo te quedaría entonces? Tendrías que la velocidad de qué cosa. Si A es tierra, te quedaría el del auto con respecto a tierra.
En realidad esto vendría, vos lo podrías leer como el de la Tierra respecto al auto. Es como que acá te queda dando al revés el asunto. ¿Sí? Porque este sería, este punto de acá, ¿qué sería? Este sería tu auto. Este es tu camión. Y este sistema de referencia fijo acá, ¿que cuál es? La Tierra. ¿Se dan cuenta, no? Sí, sí. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, vos tenés este con respecto a este sería el del auto, o sea, este más que auto, este sería el auto, acá tenés tierra, y este de acá es C de camión. ¿Sí? Este es auto. Entonces tendrías el R de la tierra al auto, sería, o la velocidad de lo mismo, que este de acá, que la velocidad del auto al camión, más, no, perdón, este de acá. Estoy haciendo lío. Este vector de acá arriba, el de tierra, camión, ¿sí? Es igual al este vector de acá, ¿sí? Que es el de la tierra, auto. Lo pongo en el mismo sentido, si me queda todo bien. Tierra, auto, más el del auto, camión. ¿Sí? ¿Queda claro? Yo no entendí, profe, la parte esta que estás escribiendo. ¿La T vendría a ser la Tierra o la T vendría a ser el camión? No. La T, o sea, vos tenés siempre tu sistema de referencia que acá teníamos, el fijo, el primero era el A, ¿sí? Es este de acá, que tu fijo es la tierra, Está bien. ¿sí? El que se mueve, este de acá, sería el del auto. Este de acá es auto, ¿sí? Y después tenés otro punto de acá, que era este punto que habíamos llamado P, en realidad ahora es el camión, ¿sí? Ahora sí, ahora sí. ¿Queda claro? Sí, un poquito mejor. Entonces vos vas a poner los mismos vectores que teníamos antes, estos, velocidad, ¿sí? A, B, B, P, todos esos, pero ahora con respecto a a tu nueva nomenclatura, de acuerdo al ejercicio, ¿sí? Entonces, ¿qué te quedaría? B, DC menos B, TA es igual a la velocidad autocamión, Sí, ¿sí? sí. Entonces, la velocidad del camión con respecto a la tierra, o sea, acá tenés tierra con respecto a camión. Esto, si querés, puedes ponerlo al revés, Ah, ¿sí? claro, a mí yo me estaba confundiendo por eso. Lo Claro, tenía escrito al porque, revés. claro, bueno, pero no te olvides que esto es menos el opuesto cuando vos cambias Claro, signos, sí, sí. ¿sí? ¿Ok? O si querés, vos podés decir, bueno, ¿cómo es la velocidad del auto con respecto a la tierra? Bueno, acá podés decir, bueno, si querés es positivo, ¿sí? Te estás alejando. Entonces acá si querés poner el 88 kilómetros por hora, ¿sí? Que acá tenés un menos adelante, ¿sí? ¿Y cómo es ahora, el de la tierra con respecto al camión? Bueno, vos sabés que ahora en lugar de hacer esto, vos sabés que lo que está haciendo es esto, está viniendo opuesto, ¿sí? Ah, entonces va negativo. Claro. Entonces, de acá, este es menos 104 kilómetros por hora. Entonces acá te da los menos 192 kilómetros por hora. Es igual a la velocidad, o sea, del camión con respecto al auto. ¿Sí? Sí, sí. Que eso, cuando lo analizan, ¿dónde está? ¿Dónde está? Cuando lo hacen de esta forma, es justamente lo que va haciendo, es analícenlo, pero lo que les tiene que dar. ¿Sí? 292. ¿Sí? Que era intuitivo de que cuando obviamente que es el del camión con respecto al auto,
es intuitivo de que venga a una velocidad más grande. ¿Por qué? Porque vos lo ves acercarse, ¿sí? Era correcto lo que decía ahí Nicolás, de que no, pero la distancia recorrida tiene que ser la misma. Sí, sí, es verdad. Por eso es que el camión vos lo ves que se mueve más rápido con respecto a vos. Con respecto a la Tierra es más chico, son 100 kilómetros por hora, pero con respecto a vos son 192. ¿Sí? Lo importante de todo esto es que pongan bien las letras. Es importante eso. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, queda Sí, claro. sí. El ejercicio hagamos este. ¿Sí? Acá lo que tienen es esto. No quiero que vean la respuesta. Si olviden la respuesta, yo quiero que trabajemos ahora en estos 25 minutos cómo es el ejercicio. ¿Sí? Una vez que lo razonan y lo ven, ¿sí? Y lo entienden, todos los ejercicios son más o menos iguales. ¿Sí? Pero tienen que razonarlo por primera vez el ejercicio. ¿Sí? Y es poner exactamente bien cómo son las letras y entender qué está pasando. ¿Sí? Este ejercicio probablemente es muy parecido a este del tren con la mujer que camina adelante, ¿sí? Pero quiero que lo hagamos. ¿Sí? ¿Puede ser? Esto no lo vieron en el ejercicio, ¿no? No. Bueno, esto es lo que está pasando. Tienen un tren que se mueve a 3 metros por segundo con respecto al ciclista que está parado, ¿sí? O sea que si el ciclista está parado, significa que lo están viendo con respecto a la Tierra. Y la mujer se mueve a 1 metro por segundo respecto del tren. ¿Ok? Bien. ¿Cómo lo empiezan a plantear? ¿Cómo lo plantean el ejercicio ese? La mujer se mueve no en la misma dirección que el tren. No, Ah, no. ok. Eh, Fíjate el dibujito que tiene hecho el a ver. esquemita ahí, ¿sí? El de la izquierda, obviamente, que se mueve, de hecho se mueve en forma eh, Claro, puedo agarrar y hacer como un esquema de Y y de esa es la X. idea. ¿Sí? Siempre les dije, hagan un esquema de lo que está sucediendo, porque después con el esquema es más fácil ver las cuentas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería un esquema de lo que está pasando? ¿Cómo dibujan la situación? ¿Cómo ponen los vectores? ¿Cómo lo hacen? ¿Quién dibuja? Vamos. ¿Alguien? Vamos, vamos, chicos, dale. Si no se pasa el tiempo acá y no resolvemos lo que necesitamos saber de acá. A ver, ahí está el tren y está el ciclista. El ciclista está fijo con Sí, respecto a la Tierra, ¿no? sí, Y el tren se mueve a 3 metros sobre segundo grado. sí. 3 metros por segundo, sí. Bien. ¿Cómo se mueve el tren con respecto al ciclista? Dirección y sentido. Si lo elijo yo, no sé, sobre la derecha No, no, con una fíjate, única dimensión.
No, fíjate en el dibujito, más o menos te da la idea de cómo se mueve. Espérate. Ok. Como perpendicular pareciera, o sea, como para la derecha. Para la derecha, sí, bueno, dale. Entonces, ¿qué vas a dibujar? ¿Cómo sería el vector de velocidad del tren? Positivo. Positivo. Hacia la No sé, derecha. positivo o negativo, depende del sistema de referencia. ¿En Por qué dirección y sentido lo pones? Tenés que dibujar una flecha. ¿Cómo dibujas esa flecha? Perfecto. Ciclista. Oye, igual no entiendo bien. O sea, me está mareando un poco esto de la mujer que se mueve no igual dirección que el tren. No se mueve en la misma Claro, dirección por del eso tren. me está No. mareando como... Por eso es el esquema, ¿sí? Por eso es el esquema. Justamente eso te va a orientar a cómo van las cosas, ¿sí? Por eso, empezá por un lado. No, estás haciendo muchas líneas. Borrá todo eso. No, borrá. No. Empezá de nuevo. Poné de nuevo, iniciar, listo, nuevo. ¿Eso solo con este? No, todo nuevo. Borrá, listo. ¿Cómo es que se mueve el tren con respecto a la Tierra? O al ciclista, que para el caso da igual, ¿sí? Porque están fijos. En una dirección, Bien, ¿qué dirección? hacia la derecha. Bueno, dale, dibújalo. Bien, ok. A ver, Bien, ok, dale, listo. ¿Cómo se mueve ahora la mujer respecto al tren? ¿Cómo se ve que se está moviendo la mujer esa en el dibujito que las pusieron ahí en el libro? para arriba. Para arriba significa, con respecto al tren, ¿cómo? El tren. O sea, en realidad Ahí, para arriba, no, en una profundidad. ahí preguntaron algo. A ver. Creo que no veo nada. Chucu, El resto de la gente que responde. perpendicular. Bueno, sí. Claro, sí. Porque para arriba capaz sería con un eje Z. Bueno, entonces, ¿cómo se mueve? Perpendicular. Pero bien, ok. Hacia allá tendrá un límite. Bueno, ya no sé.
A ver. Vamos a hacer un cachitín de nuevo. A ver, ¿esa qué velocidad sería la vertical esa que pusiste? ¿La velocidad de qué con respecto a qué? La velocidad de la mujer con respecto al tren. Al tren. Bien. ¿Y este de acá abajo qué es? Y este sería la velocidad del tren con respecto al ciclista o a la tierra. Bueno, poné algo, dale. Tren con respecto... Uy. Bueno, ciclista sería... Ciclista, sí. dale, listo. ¿Y el otro de arriba entonces qué es? ¿Qué dijiste? Es la velocidad de la mujer Sí, con respecto al tren. al tren. Bueno, ahora, para un cachito. Bien. Vamos de nuevo. Esto es para que se acostumbren a cómo poner las cosas. ¿Sí? Porque ahí está lo importante del movimiento relativo. ¿Sí? El secreto está en esto. Tienen esto acá. ¿Sí? Vamos a borrar esto. Dame un segundito. Vamos a hacerlo de nuevo. Teníamos esto de acá. Teníamos un sistema de referencia que era este de acá, que veníamos acá. Opa. Bueno, así. El otro de acá, así. Y este, así. Esto era el A, sistema A, sistema B, punto P. ¿Sí? Entonces, ¿qué era lo que teníamos? Tenemos el R, A, P, ¿sí? Era este, el R, A, B, más R, B, P. ¿Sí? ¿Cómo pongo yo la nomenclatura de esto? Por ejemplo, pongo AP. ¿Qué es A y P con respecto a este vector? ¿Dónde está localizado el...? O sea, yo tengo este vector, ¿sí? ¿Me siguen? Sí. Bien, ok. ¿Qué es este punto y qué es este punto del vector? ¿El A qué es del vector? En donde empieza. ¿Y eso cómo se dice? El origen. El ¿Eh? origen. El El origen, la cola del vector. ¿Sí? ¿Y esto de acá qué es? La flecha. Que es la cabeza del vector. ¿Sí o no? Sí. Cola y cabeza por lo general se le dice. Esto de acá, este de acá es este. ¿Sí? ¿Dónde está mi cola? En B. En B. ¿Sí? ¿Qué es de este vector? ¿Qué es? Eh, el extremo, digamos. La cabeza. La cabeza. Sí, la cabeza. ¿Sí? O sea que va cabeza con cola. ¿Sí? Así es como yo pongo los vectores. Este es el RBP y este es el RAB. ¿Sí? Va la cabeza de este con la cola de este. ¿Sí? Ahora, volvé a poner lo tuyo. Bueno, entonces, Estaba con el micrófono apagado. Ahí se ve, ¿no? sí, entonces, ¿vos qué pusiste? La mujer La mujer con respecto al tren. respecto al tren. Bien, y vos pusiste el tren con respecto Al ciclista. al ciclista. Me faltaría el ciclista. O sea, tren, ¿dónde estaría? ¿Cola o cabeza? Cola. Cola. ¿Qué pusimos ahí? Claro, cola Y cabeza.
Pero entonces, ¿cómo estaría apuntando el de cola cabeza ahí? Con la cabeza hacia la derecha. Claro, pero entonces la nomenclatura, ¿cómo sería? Entonces, va de Em, cola a cabeza. Entonces, vos ahí, ¿qué tenés que poner? de ciclista a tierra. Ah, bueno, ¿sí? Claro, ¿Ves? ya entendí. Ahí va. Eso es lo importante de esto de acá. ¿Sí? Bien. Y entonces el otro vector, ¿cómo va? De la mujer a tren. ¿Dónde tendría que Claro, ubicarlo? de tren es la cola. No, ¿Cómo que no? Sí, no. De la mujer a tren. En realidad ahí no tendría que estar ubicado. Tendría que estar ubicado en la flecha, en la otra punta. En la cabeza del tren. Ese vector ahí no va, va del otro lado. Va en el otro punto. ¿Sí? o sea que acá iría, decís, la flecha. La No, cabeza. no. Borra esa flecha vertical. Borrala ahí y hace la flecha vertical en el extremo de ese vector. Acá. En la cabeza. Sería entonces de tren. A ver cómo lo leo. Ese sería el vector, ¿qué cosa? El vector que va de T a M. Claro. ¿Sí? Bien. Y ahora si vos unís la cola del tren a la cabeza de M, ¿qué obtenés? Pues Eso, exactamente, así. bien. ¿Qué vector es ese? Ese sería de ciclista mujer. Bueno, Ahí va. entonces, ¿cómo te queda la relación entre los vectores?
Fíjate que vos eso lo nombrás de atrás para adelante y lo escribís de adelante para atrás, ¿sí? Vos lo escribís de cola a cabeza, pero lo vas relacionando de atrás hacia adelante, ¿sí? Vos decís la velocidad de la mujer con respecto al ciclista, pero lo escribís CM. ¿Te das cuenta? No. Si esto es la velocidad del ciclista con respecto a la mujer, no está bien escrito. Ciclista con respecto a la mujer. Sí, sí, bueno, podés, mientras lo escribas de cola a cabeza, como quieras, ¿sí? Ya bueno, a mí me resulta más fácil decir que voy de la mujer, o sea, yo lo escribo de esta forma, pero lo menciono de la otra, qué sé yo, bueno, no importa. Cada uno hace lo que puede. En definitiva, te queda esa relación, ¿sí? Entre los vectores. ¿Sí? Te dan la velocidad del tren con respecto al ciclista, ¿qué cuánto es? 3 metros por segundo. Ah, sí. Y la de la mujer con respecto al tren, 1 metro sobre 1 metro segundo por era. segundo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser la velocidad que tenés de la mujer con respecto al ciclista? De 4 metros sobre segundos. ¿Todos de acuerdo? Sí. No, No. no, mal. Mal. No es esa la velocidad. ¿Por qué no es esa la velocidad? Ah, porque no está yendo en la misma dirección que el tren. Exacto, porque esta es una suma. Claro. ¿Cómo es la suma esta? Ah, de vectores. Vectorial. Pero A claro, sería en diferencia del componente. Claro. Componente. A diferencia del ejercicio anterior, que era en una Claro. dimensión, esto es 2 dimensiones, o en general puede ser n dimensiones. Entonces la suma es vectorial. Entonces, ¿cómo es suma vectorial? ¿Cómo es? Componente a componente. Claro. Ah, ¿viste? Entonces, ¿cómo es el vector velocidad? ¿Qué componentes tiene el vector velocidad del tren con respecto al ciclista? Del tren con respecto al ciclista, Sí. de X. Bueno, ¿qué componentes tiene entonces? Tenés componente XY, porque es 2 dimensiones. Claro. Entonces, ¿cuáles son las componentes del vector velocidad? 3 metros sobre segundo por vector X. Y 0 del vector Y. 0 metros sobre segundo. Exacto. Ahí se pone punto y coma. Punto y coma. Hay varias formas de hacerlo, pero bueno, ponerle como coordenadas cartesianas, paréntesis, coordenada X, coordenada Y, como un par ordenado, ponelo, y listo. Más la velocidad del tren con respecto a la mujer, que es 0. 0 en X, tienes 1 en Y. Bien. Entonces, obviamente, te queda la suma de los dos componentes, ¿sí? Que te queda 3X y 1 en Y. ¿Sí? Bien, este es el vector velocidad. Ahora, si yo te pido cuál es la rapidez, o mal llamado velocidad, solamente a secas, ¿qué haces?
La rapidez. Sí, ¿De qué? de cómo se mueve la mujer con respecto al ciclista. De la mujer con respecto al ciclista. ¿Usás Pitágoras? ¿Eso qué significa usar Pitágoras? Sumás la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado y le sacas la raíz. Te ¿Y da la eso hipotenusa, que sería la velocidad del ciclista, ¿Y en base a la mujer. eso qué es entonces respecto del vector? ¿Sería el El módulo? módulo del vector. Un módulo del vector, exactamente. ¿Y cuánto te da entonces? 9 más 1, 10. La raíz cuadrada de 10. Raíz cuadrada de 10. Bien. 3,2. 3,2 más o menos metros por segundo. Bien. ¿Con qué ángulo se mueve la mujer con respecto al ciclista? Este lo tengo, ¿no? Este es ciclista. Sí, se usa Socatoa, ¿no? A ver. De la parte de Tan. Socatoa, pero ¿de qué ángulo? ¿De qué me estás hablando? A El ver, ángulo sería ese, el que acaba de marcar. Entonces, si vos usás el adyacente, que es el 3. No, perdón. Socatoa. Perdón, el opuesto, que es el 1. Sobre el adyacente, que es el 3. Ahí lo puedes sacar, ¿no? ¿ahí qué calculás con eso? Calculás la tangente del ángulo igual 1 sobre 3. ¿Y de qué Igual. otra? Bueno, dale, entonces llamarlo alfa, ese ángulo. Sí, pone tangente. Perdón, tan del ángulo. Ahí está. Claro, sería el adyacente sobre el opuesto. Claro, eso te da 0,33 periódico. Y para saber el ángulo no tendría que ser el arco tangente. Claro, el arco tangente, porque ahí lo estás igualando. Te da 18 grados. ¿Y de qué otra forma puedes hacerlo también? ¿Solamente con la tangente? Con cualquier otra, pero tendrías que calcular el módulo de No, lo BCM. puedes hacer también con coseno, seno, pero puedes usar los números enteros que tenés. Es más fácil, ¿no? Es lo mismo. Que ¿Calculaste claro, es lo mismo, pero podés usar el seno de ese ángulo? sí. Calculando el opuesto con la hipotenusa. ¿Y la Tipo, hipotenusa cuánto vale? 3,2. Raíz de 10. Claro. Entonces tenés 1 sobre raíz de 10. Sí, lo Tenés el mismo seno con también. coseno. Claro. O sea, hay varias formas de hacerlo. ¿Sí? Entonces, así es como se resuelven los ejercicios. Planteando qué te está pidiendo y poniendo bien los numeritos. ¿Sí? Planteando bien exactamente los subíndices. ¿Ok? Eso es justamente lo que tenés acá. ¿Sí? Cuando vayan y lean el ejercicio, ahora sí pueden venir y calcular esto. ¿Sí? Y esto es justamente lo que nosotros hicimos, que es lo que está pasando. Mirá, el 3,2 metros por segundo, que es la hipotenusa, y los 18 grados. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, queda claro. Pero bueno, pero la idea es que vengan, lean el libro y fíjense lo que están haciendo también, porque acá están explicados los ejercicios. Están explicados cómo se hacen, y léanlo. Acá tenés otro que es lo mismo, son todos movimientos relativos, ¿sí? Pero la idea es que ustedes vengan, lean acá, se lo pongan a hacer, traten de entender, y después que hacen las cosas, vengan y vean el libro, vean la solución, cómo está hecho. Si es que le dio igual, si no le dio igual, y cosas por el estilo. ¿Sí? Esto necesito que hagan ustedes. ¿Sí? Sin esto, mucho no se puede hacer.
O sea, porque la cuestión es, obviamente, es poner bien todos estos cositos de acá, esto. Esto está todo el secreto. ¿Sí? Es interpretar qué es cada uno de estos y cómo ponerlos de acuerdo a cómo es el sistema, lo que a uno le piden. ¿Sí? Y obviamente si es una dimensión o dos dimensiones. En el primer ejercicio fue una dimensión y directamente no les dije nada, se sumaron las dos cosas, 108 más 188 y listo. Pero en este segundo no podían hacer 3 más 1, 4. Eso está mal. ¿Sí? ¿Queda claro más o menos? Sí, sí, se entiende. Sí, mucho profe. mejor. O sea, recién ahora se puede poner a tal vez a hacer los ejercicios, a practicar los ejercicios. Les recomiendo, lean el libro. ¿Sí? Vean los ejercicios del libro. ¿Sí? Más allá de los websites de no me salen o lo que sea que vean, ¿sí? Es entender qué está pasando. Era entender la clave de todo esto, que no sé si está escrito o dicho bien en los videos, es cómo poner los subíndices. ¿Sí? Porque eso te va a dar de dónde estás midiendo, ¿sí? Y si después tenés que ponerle un más o un menos, depende para dónde vayan las cosas. ¿Sí? Bueno, espero que le haya servido y bueno, ¿dudas? No. No, profe, de mi parte no. Bueno, entonces nos vemos el martes que viene. ¿Listo? Hasta luego, profe. Dale, nos vemos. Chao. Gracias. Perfecto, gracias.